Efesios capítulo 6, verso 18. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Esta palabra la estamos viendo el fin de semana. Queremos darle un poquito más de continuidad, ¿sí? Sí, por eso la palabra nos manda que estemos firmes para poder resistir en el día malo, ¿sí? Porque el día malo nos llega todo el día malo, el momento de la prueba, la dificultad nos va a llegar a todos. Por eso, como bien decía, creo que el domingo, el problema no es la tormenta que venga sobre la vida nuestra, sino el problema es cómo está nuestra casa, ¿sí? Porque el problema no es la tormenta ni el río, sino la edificación de nuestra casa espiritual, cómo está. Porque de eso depende todo, ¿sí? Yo puedo estar sobre la arena o sobre la roca. Eso va a ser de acuerdo a lo que yo hago con la palabra del Señor que yo recibo, ¿vio? Porque para edificar la casa espiritual solamente se necesita una cosa, ¿sí? Oír y hacer, nada más, ¿sí? Porque en eso se resume todo, ¿sí? Dios iba a llamar a una persona prudente a aquel que oía y hacía. Y aquel que oye y no hace, Dios lo considera una persona necia, ¿vio? Y a veces somos sabios en nuestra propia opinión. Por eso dice la palabra: no seas sabio en tu propia opinión, porque a veces, y como bien dice la palabra, hay caminos para el hombre que parecen derechos, pero el fin es la muerte, ¿sí? Y quizá a veces no sea la muerte literal, pero es la separación del Señor, ¿sí? Que nos separamos, hay caminos, hay pensamientos que nos hacen separar de lo que es la voluntad del Señor. Así que, hermanos, tenemos que procurar en este tiempo buscar al Señor con todo nuestro corazón y tomar con responsabilidad el tener una vida de oración, ¿sí? Porque a veces somos irresponsables en ese aspecto, ¿sí? No somos personas que oramos, ¿vio? Tenemos que tomar responsabilidad en la vida de oración, ¿sí? Sabemos que hay que orar, pero a veces no oramos, ¿sí? Decimos que hay que orar, pero no oramos, ¿vio? Y ese aspecto Satanás aprovecha mucho también, porque ahí nos gana la ventaja, ¿vio? ¿Sí? Porque una persona que no ora es una persona que no tiene dirección, ¿sí? Sin oración no hay dirección. Usted no sabe qué hacer sin ora. Usted va a tomar decisiones basadas en sus pensamientos, su razonamiento y su perspectiva de las cosas, pero no que Dios le haya dicho. Porque lo común, lo normal para un cristiano, aquel que se dice ser cristiano, es que Dios le dirija lo que tiene que hacer. Por eso la palabra dice: los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Ahora el Espíritu de Dios habita en nosotros, y cuando nosotros oramos, Él nos da la dirección que el Padre quiere para nuestra vida, sea cual sea la circunstancia. Por eso hay gente que toma decisiones apresuradas sin consultar a Dios, y después viene, ¿sí?, las consecuencias de no haber hablado con el Señor en las decisiones que se toman, ¿vio? Entonces, la oración no es solamente un rito, ¿vio?, o una costumbre, ¿sí? Porque algunos hemos aprendido a orar como se enseñaron en la Iglesia Católica, ¿vio? Oramos en 10 segundos, ya terminamos la oración, ¿vio? ¿Sí? Tenemos una vida de oración tan pobre que nunca dejamos que Dios nos hable, ¿vio? ¿Sí? Porque orar puede orar cualquiera, hermano. Ahora, escuchar a Dios es distinto. Porque se supone que orar es hablar. Entonces, si yo voy y hablo con Dios, no puede ser que yo vaya a hablar con Dios y nunca Dios me dé una respuesta. ¿Sí? Y a veces naturalizamos eso, ¿no? Como que es normal. Bueno, yo ya oré. Ahora, ¿Dios qué te dijo? No me dijo nada. Hay un problema ahí. O el cable está cortado, la comunicación, o el celular no tiene batería, algo pasa. ¿Sí? Mayormente cuando usted llama, ¿vio?, alguien le contesta. Nosotros tenemos línea directa con el Padre. En el nombre de Jesús, que es nuestro intermediario, es la conexión con Él. Se supone que Dios tiene que responder. Hay oraciones que no tienen una respuesta enseguida, pero Dios responde las oraciones. Por eso dijo Él: clama a mí, yo te responderé. Él dijo: yo te voy a responder. Ahora lo que pasa es que nosotros no sabemos esperar que Dios nos responda.
Entonces tomamos decisiones basadas en nuestros pensamientos solamente y a veces vamos a cometer grandes errores, ¿sí? Porque Dios nos mandó a hacer. Y si yo soy hijo de Dios, estoy en la mano de Dios, ¿no? Y yo ya dependo de Él. Por eso Él dice, separado de Él, nada podemos hacer nosotros. Por aquel que hace las cosas sin estar tomado de la mano del Señor, y bueno, vamos a errar mucho. Tenemos que tener sabiduría en este tiempo, ¿sí? De poder tomar la oración como una responsabilidad, ¿sí? Ore responsablemente, no religiosamente, porque a veces oramos religiosamente, pero no porque tenemos una responsabilidad de orar, ¿sí? Por eso acá Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hemos explicado un poquito lo que el Señor hablaba, ¿no? El día domingo, a través de lo que Pablo manda hacer. Porque hay un poder en la oración, hermano. Entonces, como hay un poder en la oración, nosotros tenemos que usar ese poder, porque sabe que la oración es un arma, es una herramienta, ¿sí? Es un arma de conflicto espiritual. Aunque nosotros lo hacemos de una manera natural, ¿sí? Trae una causa y un efecto en el mundo invisible, la oración. La oración trasciende el mundo espiritual. Entonces, por eso aquel que ora tiene que orar con fe, creyendo, ¿sí? Daniel oraba 3 veces al día y por causa de orar lo tiraron en el foso con los leones, ¿vio? O sea que la oración trae un movimiento contrario a nuestra vida. Nosotros comenzamos a orar de verdad, con responsabilidad, las tinieblas se van a comenzar a mover, ¿sí? Pero así como se mueven las tinieblas por causa de la oración, también se mueven los ángeles por causa de la oración. Usted sabe, cuando uno ora de verdad, con fe, buscando al Señor, hay un movimiento angelical en la oración, ¿sí? Y Dios puede hacer y interceder por aquello que se está orando, que se está clamando, ¿sí? Mire, vamos a ver un ejemplo. En el libro de los Hechos, capítulo 12, verso 1. Dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esta es la oración corporativa, ¿vio? Que mañana vamos a practicar esto, ¿sí? Todos. Esta es la oración corporativa. La oración corporativa tiene poder. Está la oración individual, la oración en acuerdo, la oración corporativa. Hay diferentes maneras de orar, hermano. Entonces, esta es la oración cuando hay un conflicto, que la iglesia ora por una misma causa, se pone de acuerdo. Tal persona tiene un problema, bueno, todos vamos a orar por ese problema, todos juntos, no vamos a pedir otra cosa, vamos a pedir solamente por eso, por ese asunto. Entonces, cuando hay una oración corporativa, el Señor trabaja, hermano. Pues le digo, así como Satanás se mueve, se opone en contra de la oración cuando uno está clamando, así los ángeles también se mueven, ¿vio? Entonces Dios interviene al favor de aquellos que están intercediendo. Mire lo que dice el verso 6. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. Sujeto con 2 cadenas, los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo al ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión.
Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Vio acá está la eficacia de una oración corporativa, ¿vio? ¿Sí? Como uno como cuerpo, la iglesia se pone a orar por un asunto. Toda la iglesia oraba por Pedro, ¿sí? Para que Dios libre a Pedro. Y Dios lo hizo, hermano. ¿Sí? Dios envió un ángel. Imagínense, la guardia romana eran 16 personas custodiando a un solo hombre. Y sabe que para ese tiempo, para un guardia, perder un preso, tenía que morir. No es como ahora, ¿vio? Que te abren la puerta para que salga. ¿Sí? Si en ese tiempo se perdía un preso, aquel que custodiaba ese preso tenía que morir. ¿Sí? Entonces, mire ahí lo que dice en el verso 19. Dice: mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. ¿Vio? 16 personas murieron por esa causa. ¿Sí? Porque era una guardia romana, había 16 personas. Entonces, hermano, acá podemos ver que el Señor, a través de la oración corporativa, mueve su mano, ¿vio? ¿Sí? Él puede intervenir cuando hay una causa y si está intercediendo por esa causa. ¿Sí? Pero esa es la oración de fe, hermano, esa es la oración eficaz, eficiente. ¿Sí? No es una oración litúrgica ni rutinaria, ¿vio? Si no se está clamando, se está orando por algo, ¿vio? Pero tiene que haber fe de por medio. ¿Sí? La iglesia acá oraba constantemente creyendo que Dios podía sacarlo del Señor. No sabían la manera quizás, pero creían que podía sacarlo el Señor de ahí. Era cosa difícil de pedir, era cosa difícil de pedir. Mejor dicho, para la mente humana era algo imposible. No se podía, hermano. Pero el Señor lo hizo. ¿Vio? ¿Sí? Entonces acá podemos ver que el mundo espiritual, cuando uno está orando, ¿sí?, comienza a tener un movimiento, ¿vio? Mira, vamos a ver el libro de Daniel capítulo 10 y vamos a ver la otra parte. Esta es la parte opositora, ¿vio? En el capítulo 10, Daniel entra en ayuno, en oración, en silicio y ceniza, porque él empezó a indagar en la escritura, en los libros, y se dio cuenta que las profecías y los años se habían cumplido que había profetizado Jeremías. Entonces empieza él a orar para que el Señor le dé respuesta, ¿sí?, si él estaba en lo cierto, ¿yo? Entonces mientras él oraba, acá aconteció algo. Miren el capítulo 10, verso 10, vamos a ver el verso 7, 10:7. Dice: y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Ahora, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. ¿Cuáles eran las palabras? La oración que él hace en el capítulo 9. Después le da en su casa y ahí va a tener la oración que él hace por los pecados del pueblo. Dice: a causa de tus palabras yo he venido. Dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero yo aquí Miguel es uno de los ángeles guerreros del Señor. ¿Sí? Pero dice acá que durante 21 días tuvo una oposición para traer el mensaje. ¿Sí? Porque sabe que hay ángeles de guerra y hay ángeles que son ángeles mensajeros. Por ejemplo, Gabriel era un ángel que traía mensajes solamente. ¿Sí? El ángel Gabriel era un ángel mensajero, ¿sí?, que se le apareció a María, por ejemplo, ¿sí?, que ella iba a concebir al Señor.
Ahora Miguel era un ángel guerrero. Él peleaba con las huestes espirituales en las regiones celestes. Acá dice que el espíritu de Persia, ¿sí?, se opuso, ¿sí?, para que él traiga la respuesta, ¿vio?, por lo que Daniel estaba orando, ¿vio? Entonces, cuando nosotros oramos hay un conflicto en el mundo espiritual que nosotros no vemos, hermano. Por eso la oración no es así nomás, ¿sí? No es, vamos a orar porque orar. No, la oración tiene un poder, ¿sí? Causa un efecto y una causa en el mundo espiritual, aunque nosotros no veamos. Y eso independientemente si usted cree o no cree, ¿sí? Eso no importa si yo creo o no creo, porque el mundo espiritual es real, hermano. Entonces se mueve así tanto del mundo demoníaco como el mundo angelical a nuestro favor. Y hay ángeles que están puestos, que son ministradores, están para nuestro servicio, ¿sí? Usted no sabe de cuántos accidentes, cuántos robos, cuántas cosas el Señor le ha librado a usted a través de ángeles que usted ni sabe, ¿no? Y a veces hay ángeles que son visibles y otros que son invisibles. Hay ángeles que a veces son como personas. A mí me ha tocado tener dos experiencias con cosas así, ¿no? Cuando yo me convertí al Señor y empecé a ir, me bauticé, y yo ya tenía en mi corazón una decisión de no ir más a la iglesia, ¿no? Dije, parece que no voy a ir más. Pensé para mí, ¿no? Y un día me toca subir al premetro, allá en el barrio, en Soldati, me subí al premetro, ¿no?, el tranvía. Y el que manejaba el premetro era mi vecino que vivía enfrente. Entonces era un domingo a las 8 de la noche, porque yo trabajaba en la panadería a esa hora, entraba a las 8, yo a las 7:30 salía. Entonces, él como me conocía, me dijo, subí nomás, como que no saque el boleto, que suba. Entonces el premetro de esa hora estaba vacío, no había nadie, decía un día lluvioso, yo de invierno, era un mes de agosto. Entonces estoy sentado ahí, y mientras el premetro comienza a salir de la estación, miro hacia adelante y había un muchacho sentado. Entonces me llamó la atención y el muchacho me miraba, ¿vio? Entonces mientras el premetro va doblando para un lugar donde no tiene parada, sino que tiene que seguir el carril, el muchacho viene y se sienta al lado mío. Tiene una mochila, mete la mano en la mochila, saca la Biblia y abre la palabra en la 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8. Y me apunta con el dedo y me hace leer, ¿sí? Y ahí la palabra dice, sé sobrio y velá, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces yo miré y lo miré, él fue y se sentó en el lugar. Y antes de llegar a la estación donde uno tiene que bajar, él no estaba mal, el nuestro. Entonces fui y le golpeé, porque me asusté, fui y le golpeé la puerta al que estaba manejando el tranvía, ¿vio? Como era conocido, le golpeé la puerta. Y me dijo, yo no levanté a nadie y nunca subió nadie, como estuviste vos solo y yo nomás. Y yo sabía, después entendí que era el Señor que mandó a alguien que me advierta, ¿sí?, de lo que me iba a pasar, ¿vio? Entonces Dios envió a alguien visible, pero que en realidad era un ángel. Un día también estoy en la congregación, me acuerdo un 1 de enero, antes de que yo salga de esa congregación, apareció un hombre vestido de traje todo blanco, ¿vio? Yo estaba ahí, en el culto así general, como todo, mirando para adelante, me tocó la espalda, me dio una palabra y me dijo, a partir de este año, a partir del mes 6, me dijo, el Señor va a hacer con vos lo que tiene que hacer, me dijo, y no vas a hacer más acá. Después lo busqué y no lo encontré más. Nadie lo vio, yo no me lo vi. Pero son personas de carne y hueso, ¿vio? Parece. Que Dios te las manda, Dios te habla, ¿vio? ¿Sí? Pero también he visto ángeles, ¿sí?, aún acá adentro también, pero con su figura espiritual, ¿sí? Entonces, es real el mundo espiritual, ¿sí? Entonces nosotros cuando oramos, ¿sí?, el mundo se empieza a mover, el mundo espiritual, ¿no? Y a veces en contra, ¿vio? ¿Sí? Y este es un tiempo que el mundo espiritual está trabajando mucho en contra nuestro, ¿sí? Entonces por eso tenemos que nosotros fortalecernos en la oración. Orar de verdad, ¿vio? ¿Sí? Tener una vida de orar con responsabilidad, ¿sí? Responsablemente orar, ¿sí? Porque si tiene que orar, porque si tiene ganas no va a orar nunca. Nunca va a tener ganas de orar, ¿sí? Porque mayormente la carne no tiene ganas de orar, ¿sí? Las cosas que son espirituales o las que nutren nuestra vida espiritual, aquel que no tiene una mente renovada, no entiende las cosas del espíritu, no le entra, no le cuadra en la cabeza,
¿sí? No puedo entender, no puedo interpretar por qué se hacen ciertas cosas, ¿vio? A veces parecería que somos demasiado exagerados, ¿vio? Pero como nosotros conocemos que hay un mundo espiritual y un mundo opositor, hay ciertas cosas que tenemos que hacer. Por eso este tiempo nosotros comenzamos con la vigilia, ¿por qué? Porque ahí hay que velar. Dios nos manda a velar a nosotros. Velar es estar despierto. ¿Sí? Entonces, como antes estábamos en el mundo y velábamos para el diablo, haciendo cualquier cosa, y no teníamos cansancio, y a veces borrachos no íbamos a trabajar, entonces hoy ¿por qué no podemos velar para el Señor? Si en realidad los beneficiarios somos nosotros de lo que hacemos. Ahora se viene el tiempo de frío y nosotros estamos en la vigilia acá hasta las 5 de la mañana. Y al otro día hay culto. O sea, el que no entiende, no percibe las cosas que son espirituales, lo ve como si fuera algo que no encuadra, ¿vio? Pero nosotros estamos viendo y que en este tiempo es un tiempo que nosotros no tenemos que fortalecer. Ahora estas cosas fortalecen nuestra vida espiritual. ¿Sí? Y todos tendríamos que ser parte de esto. Porque estamos en el último tiempo, nosotros tenemos que hacer cosas para nuestra vida espiritual esté firme en las cosas del Señor. ¿Sí? Hoy es fácil abandonar al Señor por cualquier cosa, ¿no? Entonces necesitamos orar, necesitamos buscar al Señor, pero con firmeza. ¿Sí? Tenemos que perseverar en esto, ¿no? Mira, vamos al libro de los Hechos. El libro de los Hechos. En el capítulo 2. En el verso 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estas son cosas que uno tiene que perseverar. Nosotros estábamos enseñados por la doctrina apostólica, ¿vio? Entonces lo que hacía la iglesia primitiva, la iglesia de este siglo también lo tiene que hacer. Estas son cosas que se han perdido, ¿vio? Y si todos los que habían creído, y sobrevino el temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, ¿vio? Pero había una perseverancia, una consistencia en lo que se hacía, hermano. ¿Entiendes? Por eso nosotros no hacemos las cosas por rutina, ¿vio? Dice, no, vamos rutinario. Si sería por rutina, entonces todos los apóstoles fueron rutinarios, hermano, porque ellos perseveraban en estas cosas. Esto no es por rutina, esto es un mandato, hermano. Usted tiene que orar porque es una responsabilidad orar. El que no ora, el diablo se lo come, hermano. Es así, es simple. El que no ora, tarde o temprano termina en la carne. La persona que no está orando va a quedar en la carne. No importa cuánta Biblia sepa, porque la teología no salva a nadie, hermano. ¿Sí? Y el diablo no le tiene miedo a una persona que sepa mucho, sino a una persona que ore. ¿Sí? Porque la oración sí tiene poder, hermano. El conocimiento te ayuda, te da dirección. ¿Sí? Pero la oración es lo que te guarda de la tentación. Aquel que no ora cae en tentación, porque a veces va alguno con la mujer de otro, siendo cristiano. Le aseguro que no estaba ni velando ni orando. Porque el que no ora no entra en tentación, hermano. La tentación es como una puerta. Y si oráis, velad para no entrar en tentación. El diablo te va a querer tentar todos los días de tu vida. Te va a querer tentar. Entonces yo tengo que orar, hermano. ¿Sí? Y tomarlo como una gran responsabilidad. ¿Sí? Mira el libro de Hechos, capítulo 16. Dice, se agolpó el pueblo contra ellos. Acá estaba Pablo y Silas, que ellos hablaban la palabra del Señor. Y mientras ellos oraban y hablaban la palabra del Señor, apareció una joven que era pitonisa, ¿vio? O tenía un espíritu de adivinación. Entonces el apóstol Pablo reprendió ese espíritu, y aquellos que la tenían a esa joven como esclava mandaron que lo metan preso, ¿vio? ¿Sí? Por esta causa. Entonces acá dice, se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarles con varas.
Después de haberle azotado, el verso 22, después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Hechos 16:25. Pero a medianoche, dice, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Vio? Esta es la oración en acuerdo, ¿vio? Dos orando, ¿vio? Dos orando. La oración en acuerdo también tiene poder, ¿sí? Usted se puede poner de acuerdo con alguien por orar por una misma cosa, ¿vio? En el matrimonio se tiene que poner de acuerdo por orar por ciertas cosas, ¿sí? ¿Oran en acuerdo o no? No, eso son cosas que se tienen que practicar. Ore por una misma causa, ¿sí? Porque estas oraciones, hermano, tienen poder, hermano, en la presencia del Señor. Dios interviene, intercede, hermano, ¿sí? Está la oración individual que uno puede hacer, pero también está la oración corporativa y esta oración que era una oración en acuerdo, hermano. Ellos oraban, clamaban a Dios, hermano, en medio de la prisión, pero Dios respondió, ¿sí? Y esto no es algo alegórico, ¿sí? Que vino un terremoto, ¿vio? No, fue algo que pasó de verdad, ¿sí? Hubo un terremoto de verdad, el lugar tembló. Entonces dice que todas las prisiones fueron abiertas, todas, ¿vio? ¿Sí? Mire, por esta causa ahí nace una iglesia, ¿vio? Por eso le digo que aquel que está a cargo de algún preso, si pierde un preso, le toca la muerte, ¿sí? Ahora, este preso, este cargado de los presos, fue el primero en convertirse, ¿sí? En Filipo. Y de ahí nace la iglesia de Filipo, ¿vio? ¿Sí? De algo que parecía que estaba todo perdido, ¿vio? El Señor comienza una obra, ¿vio? Porque aquel se convirtió, él y toda su casa, ¿sí? Aquel que estaba encargado de los presos tuvo temor y se convirtió al Señor en ese mismo momento, ¿sí? Y ahí nace la iglesia de Filipo, ¿sí? En medio de un conflicto, en medio de una prueba, porque a veces pasa eso, ¿no? Parece que estamos ahorcados, ¿vio? Y no hay salida, porque ahí parece que no había salida, ¿vio? Y estaba allá en el fondo de todo, lo más profundo, ¿vio? Pero a veces el propósito de Dios es tenerte en ese lugar porque Dios quiere hacer una obra, ¿no? Ayer hablamos cuando uno atraviesa el desierto, por ejemplo, ¿vio? Y a veces no entendemos a Dios, pero Dios está tratando con nuestro corazón y Dios permite las cosas, hermano, ¿sí? Tanto las buenas como las malas. Lo que pasa es que a veces solamente damos gloria a Dios por las buenas, ¿no? Pero de dar gloria a Dios también cuando las cosas van mal, ¿sí? Cualquiera agradece cuando está un para arriba, ¿vio? No, agradecer al Señor cuando estás mal, ¿sí? Cuando las cosas son contrarias, porque Dios no cambia, nosotros cambiamos de actitud hacia Dios. Dios va a probar tu corazón, ¿sí? A ver cómo está. Entonces ahí podemos ver, hermano, que esta clase de oración, ¿sí? El Señor también responde. Mira el capítulo 1, en el verso 21. Acá estaban buscando el sucesor, tenían que poner al sucesor de Judas. Como Judas había ahorcado después de entregar al Señor, entonces tenían que elegir una persona para que tome ese lugar, ese puesto de apostolado, ¿no? Dice, es necesario pues que, 1.21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Dice, y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál es de estos dos has escogido. ¿Vio? ¿Vio que nos hicieron una elección a dedo, vio? ¿Sí? Tenían que elegir una persona para poner en un cargo, tuvieron que orar, ¿sí? Porque este no es así nomás, ¿vio? Voy, yo voy. No, tranquilo. Tranquilo, Bobby. Tranquilo. Vamos a orar primero. ¿Sí? Por eso siempre cuando viene alguien y me dice algo, vamos a orar. Porque es lo primero que hay que hacer, hermano. Y no es porque no tengo otra cosa para decirle. No, hay que orar. Ahora, si Dios responde, hay respuesta. Si Dios no responde, hay que esperar. Pues yo le digo, es complicado, hermano, que nosotros oremos y Dios no nos responda.
Es difícil. ¿Sí? Se supone que Dios no tiene que responder. ¿Sí? Acá el Señor le respondió a ellos y le dijeron a Matías, ¿vio? ¿Sí? O sea, para poner a alguien a servir, Dios tuvo que dar una respuesta, ¿vio? ¿Sí? Ni siquiera es por necesidad, ni porque falta alguien. Si Dios no responde, no está el respaldo después de Dios. Por eso hay grandes conflictos después en las iglesias también. Porque Dios no puso a la persona, ¿vio? ¿Entiendes? Entonces, de esta manera, hermanos, nosotros tenemos que saber que la oración es algo vital en la vida del cristiano, hermano. Y muchos de nosotros que estamos aquí presentes no oramos. No oramos, no tenemos una vida de oración. No tenemos una vida responsable de oración. Por eso las cosas no van como no van. No oramos. ¿Sabe cuándo oramos nosotros a veces? En la desesperación. Bueno, esa es la negligencia. Somos negligentes. Surge el problema y nosotros vamos detrás del problema, ¿vio? Y ahí empezamos a orar. Ahí sí nos humillamos delante de Dios, ¿vio? ¿Por qué? Porque hay un conflicto. Hay algo que está afligiendo el corazón de nosotros, entonces ahí sí oramos, ¿vio? Ahí sí pedimos al Señor. Ahí sí queremos buscarlo. Ahora, cuando las cosas están tranquilas, no oramos. El cristianismo de hoy es así, hermano. ¿Sí? Oramos por desesperación, por necesidad o por aflicción, pero no porque seamos responsables. Entonces, cuando dejamos de orar nosotros, hermanos, nosotros tenemos una puerta abierta para Satanás. Porque el que no está orando se está durmiendo espiritualmente. Y Satanás va a usar toda la oportunidad que tenga para hacerte volver atrás. Entonces, hermanos, por eso tenemos que cuidarnos mucho nosotros, hermanos. ¿Sí? Satanás pelea, porque a Satanás le conviene tener una iglesia que no ore. No importa cuántas veces te reúna acá. Mientras no ores, está bien. Si no estás afectando nada si no oras. No producimos nada si no oramos nosotros. Ahora, cuando un pueblo ora junto y decimos por una misma causa, y el mundo se empieza a revolucionar. ¿Sí? Es más, cuando uno ora, empieza el conflicto. Porque usted entró en una guerra espiritual, una lucha espiritual. Porque empezaste a orar. ¿Sí? Empieza a orar y va a ver que le comienzan a suceder cosas contrarias. Para que usted cese la oración, deje de orar. Para que no ore más. ¿Sí? Todo aquel que ora le viene el conflicto enseguida, es automático. Porque Satanás se levanta, hermano. Para que uno tenga los labios cerrados. Entonces venía acá, ora 5 minutos, se va y chao. O que ore otro, ¿vio? Pero dice acá la palabra que ellos perseveraban en la oración, hermano. Ellos perseveraban en la oración. Era gente que perseveraba en la oración. Porque la oración también revela de nuestro corazón, ¿sí?, la dependencia de Dios. Y la humildad de nuestro corazón. ¿Sí? Aquel que ora es porque es dependiente de Dios. Ahora, cuando nosotros solamente oramos porque tenemos una necesidad y lo tenemos a Dios como si fuera el prestamista, ¿no? Necesito otra cosa, préstame, y vamos a orar porque necesitamos. No porque tenemos la responsabilidad de orar. Después lean en su casa el libro de Ezequiel, capítulo 9. Ahí hay una condenación para los culpables. Pero dice que había 5 varones y un sexto. El sexto estaba vestido con lino fino, ¿vio? Y dice que tenía un tintero en su mano. Y dice que aquel que clamaba... vamos a leer. Ezequiel número 9. Bueno, están apurados, ¿no? Bueno, empiezan a mover las piernas, ¿vio? Y ya me pongo incómodo yo, que me quiero apurar yo y no sé qué le pasa. Capaz que quiere ir al baño, ¿vale? Capítulo 9, verso 1, y así: clamo en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que miraba hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir, y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó encima del querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó a Jehová al varón vestido de lino, que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por el medio de la ciudad,
por el medio de Jerusalén y ponle señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ella. Vio acá, el Señor mandó que tengan una señal en su frente a aquellos que clamaban, ¿vio? ¿Sí? ¿Tienen la señal ustedes? ¿O tienen la señal de la almohada acá en la cabeza, ¿vio? Y dice, y los otros dijo, oyéndolo yo, dice, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdonéis vuestro ojo ni tenga misericordia. Matad viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual hubiere señal, nos acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues de los varones ancianos que estaban delante del templo. ¿Sí? Había una matanza, ¿vio? ¿Sí? Pero aquellos que oraban y clamaban, ¿sí? Dice, a esto no lo toques. ¿Sí? Porque también en el libro de Ezequiel dice que él buscó hombre que haga vallado por causa del pecado, y dice, y no lo encontró. En esta etapa sí había gente que estaba orando, ¿vio? ¿Sí? Entonces esperemos que nosotros seamos los que tengamos la señal, ¿vio? De la oración, ¿vio? Que Dios nos mire y no, esas oran, claman, gimen. ¿Sí? Pues nosotros tenemos que salir de esa oración, ¿vio? Porque mayormente nosotros como cristianos tenemos esa oración egoísta, ¿vio? ¿Sí? Oración egoísta. Oramos pidiendo para nosotros nomás, ¿vio? Siempre pensando en nosotros, en otras cosas nomás, ¿vio? ¿Sí? Pero no oramos por los demás, por las demás cosas, ¿vio? ¿Sí? Esa es una oración egoísta. Si usted lee el libro de Daniel capítulo 9, va a ver cómo él oraba, ¿vio? Oraba de otra manera distinta, ¿vio? Oraba por los pecados del pueblo, ¿vio? Aún por los pecados de la nación, usted puede orar. Por los que están como gobernantes de esta nación, ¿vio? Y los que van a venir, porque de acuerdo a eso el país va a disparar para un lado o para otro, ¿vio? ¿Sí? Y nosotros vivimos en este país, así que hay que orar por los gobernantes, ¿vio? ¿Sí? Ore por los hermanos, ore por sus seres queridos, por sus familiares, por aquellos que son inconversos. Tenga una vida responsable en la oración, hermano. Ore, aprenda a orar, porque tenemos que aprender a orar, hermano. ¿Sí? Tenemos que aprender a orar. ¿Sí? Clamemos de verdad, hermano. ¿Sí? Bueno, vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 26. Mateo 26. El verso 36. Y acá vamos a ver la oración de Jesús. ¿Sabe que Jesús se apartaba, ¿vio? Constantemente, ¿vio? Oraba, predicaba y se volvía a apartar. ¿Sí? A veces oraba toda la noche, orando. ¿Sí? Antes de escoger a sus discípulos, estuvo toda la noche anterior orando. Si usted ve, va viendo la historia, hay oraciones del Señor que son de 12 horas. Usted ve las vigilias que va pasando y cumplen 12 horas. Y estuvo orando, ¿no? ¿Sí? Todos los hombres de Dios que han hecho algo destacable, ¿sí? Eran hombres que oraban, ¿no? Personas que oraban. ¿Sí? El que no ora no pasa el promedio común, porque se supone que como cristianos tenemos que orar. ¿Sí? Y muchos de nosotros no oramos, ¿no? No oramos. No oramos de la manera que tenemos que hacer. ¿Sí? Por eso nuestra vida espiritual son paupérrimas, ¿no? Con la oración. La oración es el combustible, ¿vio? De tu espíritu. ¿Sí? Cuando hay oración, crece la unción en la persona. Crece la gracia. Cuando hay oración, se desarrolla la vida espiritual. Te va a escuchar a Dios. Cuando hay oración, hay dirección. ¿Sí? Cuando hay oración, hay visión. Si usted no ora, usted está ciego y está sordo. Todo lo que va a hacer, lo va a hacer con la mente y con lo que sabe y entiende, nada más. Pero Dios no está dirigiendo el asunto. Por eso el Señor oraba, hermano, todo el tiempo. Mire, 26:36. Y acá vamos a ver algunos enemigos de la oración. ¿Sí?
porque la oración tiene enemigos, ¿no? Entonces Jesús, dice el verso 36, entonces llegó Jesús con ellos, con los discípulos, ¿no?, a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí. ¿Y qué dice? Y si te dice velad, ¿qué significa? No se duerman. ¿Sí? No se duerman. Imagínense al Señor, mire, el gran ejemplo que da el Señor acá, ¿no? Que Él mismo, siendo el Hijo de Dios, necesitó el apoyo de la oración de otro. Él mismo muestra que Él necesitó el apoyo de la oración de otro. Eso muestra que nosotros necesitamos las oraciones de todos. Porque la gente dice: pastor, ore por mí. ¿Y vos cuándo vas a orar? Porque hay gente que dice ora por mí, a veces no ora por él mismo. Y ahí está el problema. Porque mayormente la persona que pide oración constantemente porque no ora, es una persona que no ora. No ora, hermano. Si no ora por sí mismo, menos va a orar por otro, ¿eh? Entonces el Señor, siendo el Señor, necesitó la ayuda, ¿vio?, de la oración de otro. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Entonces le dijo: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? O sea que se fue, oró una hora, ¿yo? Dijo: ¿no pudieron ustedes una hora orar por mí? Entonces le dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto. El espíritu siempre va a querer las cosas del Señor, hermano. Dice: pero la carne es débil. Esta naturaleza carnal no quiere sujetarse al espíritu, ¿no? ¿Sí? Pues venga la vigilia. Oh, hace frío. Es de noche, es peligroso. Anda el diablo en la calle. Entonces aparecen la excusa, ¿vio?, para no hacer. ¿Sí? Pues yo le digo: no es lo mismo que usted, porque si no, pues, bueno, vamos a una vigilia en nuestra casa. Usted ahora en su casa, yo en mi casa, no es lo mismo. Porque mientras nosotros acá nos juntamos a vigilar y a orar, estamos trabajando también con cada uno de los que viene acá, para que vaya desarrollando su capacidad que Dios le dio como don, ¿vio? Porque esa es la meta de la vigilia, ¿vio? Que cada uno pueda dar de lo que tiene, sea mucho, sea poco. Y acá se va desarrollando y se va viendo, se va percibiendo lo que Dios le dio a cada uno. Entonces después la persona puede servir en las reuniones, ¿no? Se va preparando, se va capacitando, se lo va orientando, ¿no?, se lo va ayudando a crecer. Ahora, la vigilia es un puntapié para eso, ¿me entiendes? Aparte nos unifica a nosotros como hermanos, como varones, todos juntos. Hay un sentido de propósito en eso, ¿no? No es, bueno, vamos, qué sé yo, vamos, qué sé yo, por lo menos tomamos mate. No es el sentido de eso, hermano. No es reunirnos por reunirnos, hay un fin, ¿me entiendes? Entonces, acá dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a su discípulo y le dijo: dormí ya. Descansá. Acá al que me viene a entregar, ahí viene. Ya no me ayudaron ya. El Señor pidiendo ayuda para que oren. Nos zangan ahora. Bueno, ahí hay un enemigo, ¿eh? Un enemigo de la oración, ¿cuál es? El cansancio, el sueño. Algunos no oran porque están cansados. O cuando empiezan a orar: Señor, de repente te cae el sueño así. Ahora, prende la tele, vas a ver cómo te despertás.
Porque a veces te cae como un manto de sueño encima, ¿no? ¿Sabe la persona que mayormente tiene un manto de sueño cuando ora? Es la persona que vive en hipocresía. Aquel que es hipócrita, el manto de sueño le cae encima de la cabeza. Después lee si quiere en su casa Isaías 29. Aquel que tiene una vida hipócrita con el Señor, Dios permite que un manto de sueño le venga sobre su. Está siempre así. No puedo orar porque no arregla sus cosas, ¿vio? Entonces tiene que aprovechar, aprender a orar. Ore con Dios, hermano. Tiene que vencer el cansancio. Ahora, ¿el cansancio qué? ¿Espiritual o físico? ¿Cuántos estaban cansados anoche? Pues algunos vienen de trabajar, man. Trabajaron durante el día y tienen que venir. Pues este pastor no tiene compasión de pobre alma. No, yo no tengo compasión. Yo tengo dirección. Y si Dios me dice poner a la gente a hacer esta cosa, lo hago. ¿Entiendes? Tampoco lo obligo. Porque si el día de mañana quieren servir a Dios, hermano, tiene que pasar tu entrenamiento. Porque si no, todo es muy fácil. Te entregamos la cosa en bandeja, te ponen el primer soplido de Satanás, desaparece de la iglesia. Entonces vos tenés que construir tu carácter acá, desarrollar tu vida espiritual y ser de ejemplo para otro. ¿Usted cree que yo no me quiero quedar en mi casa también? Yo quisiera quedar en mi casa también. No, tengo que venir igual. ¿Por qué? Pues yo soy el primero y tengo que mostrar el ejemplo a los demás. Y a veces nos tocaba hacer vigilia y éramos 3. ¿Sabes qué es lo que es hacer vigilia para 3 personas? Mejor oremos y vámonos cada uno a nuestra casa. Porque me toca a mí la responsabilidad. Yo tengo que hablar durante 4 horas. Y al otro día tengo que predicar. ¿Entiendes? Pues yo les digo, hermano, prepárense, preparen algo para enseñar. Aprovechen mi tiempo. ¿Entiendes? Es una demanda, ¿verdad? Pero todos crecemos. Todos tenemos que vencer. Dice, bueno, pasa que yo vengo re cansado. No, pará, ya no. Dios no tiene misericordia, puro. No, el que no tiene misericordia, el diablo no tiene misericordia. ¿Entiendes? El diablo no te va a perdonar. Y aquellos que vienen de la vigilia, ustedes cuando se van de la vigilia, ¿se van más débiles o más fuertes? ¿Por qué así, hermano? Por eso nos fortalece a nosotros. Porque lo que estamos haciendo, aunque ponemos nuestro físico, es algo espiritual. Está afectando nuestra vida espiritual. ¿Entiendes? No es por inercia, no es por rutina, ni por religiosidad, sino estamos buscando al Señor. ¿Entiendes? Entonces este es un impedimento, a veces el cansancio. Estoy cansado. Y el cuerpo te empieza a hablar, estoy cansado. ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? Sí, estás cansado. Y te empieza a convencer, estás cansado, estás cansado. Y cuando te sentaste parece que te metieron un yunque de 400 kilos encima y no te quieres mover. ¿Vio? 5 minutos. Y si hace frío ya te agarró la pachorra y ya no querés salir. No, pero es colectivo, encima el 46 que no viene más. Claro. Y empezás a sufrir ya. Sin estar, ya estás sufriendo, porque tiene que venir. Bueno, esa es nuestra carne, hermano. Que dice no, pero el Espíritu siempre nos incita, ¿vio? A buscar al Señor. A ver, vamos a ver si encontramos otro pasaje. Creo que no lo anoté, pero bueno, creo que el libro de Lucas, a ver. Vamos a leer el mismo tema, pero sobre... Lucas dice otra cosa, 22:39. Y así, saliendo se fue, como solía el monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó en aquel lugar le dijo, acá ya no le dice velad, acá le dice orad. ¿Sí? Aunque la historia es la misma, cada uno cuenta el relato de donde lo vio. Por eso usted cuando lee alguna historia del Señor, lea los 4 evangelios, porque cada uno dice algo distinto sobre el mismo asunto y te da más luz, ¿vio? De cómo fue. Acá en esta palabra dice otra cosa que en Mateo no dice, ¿sí? Pero es una causa también porque la gente no ora, ¿vio? Es otro enemigo más, ¿vio? Dice, orá que no entréis en tentación.
Dice, y él se apartó de ellos a distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Vio que en la otra parte no dice, ¿no? Mateo no dice que le apareció un ángel, ¿no? Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo. ¿Por qué dice? Hay gente porque está triste y no ora. Su estado de ánimo no le permite orar. ¿Sí? Tiene el alma abatida, ¿vio? Por alguna situación. Entonces, como está en tristeza, en angustia, no ora, ¿vio? ¿Sí? Por eso dice la palabra de Santiago, ¿está alguno triste? A oración. ¿Sí? Porque la tristeza te la va a sacar cuando orás, Dios te va a consolar ahí, te va a fortalecer. ¿Sí? Y hay gente que está triste, no ora, entonces como no ora, cae en una depresión. ¿Sí? Hoy es normal ver cristianos depresivos, ¿no? Que cae en una depresión por alguna situación, ¿no? ¿Sí? Y es complicado lidiar con eso, ¿eh? Porque es algo mental, está acá, arriba eso. ¿Sí? Entonces se deprime, se desalienta, su corazón se desfallece y se apoca, ¿vio? Entonces cuando deja de orar ya empieza a andar la carne de la persona. Y después se enfría y no quiere venir más a la iglesia. Pero porque está triste. Está triste. Usted tiene que vencer la tristeza o la angustia, tiene que vencerla, ¿sí? Orando, ore. Es una herramienta que el Señor nos dio para vencer todas esas cosas, hermano. ¿Sí? ¿Está afligido por algo? Ore, hermano. No, me siento re mal, no tengo ni ganas de orar. No, tenés que orar, aunque no tengas ganas, orar. ¿Sí? Porque el estado de ánimo a veces es traicionero, hermano. Entonces tenemos que orar con todo nuestro corazón. Ore. Cuando se sienta mal, ore, no se quede en ese estado, ¿vio? Porque va a estar peor. La persona que está triste, ¿sí? Va cayendo en un vacío, ¿vio? ¿Sí? Y cuando ya llega a la parte del alma, ¿vio? Después hay enfermedades que son psicosomáticas, ¿vio? Se empieza a enfermar, ¿sí? La persona, físicamente. Pero en realidad es por el estado del alma como tiene la persona, ¿vio? Está mal, está triste, está angustiado, ¿vio? ¿Sí? Yo un día estaba tan triste, tan angustiado, ¿vio? Que me agarró fiebre. Empezó a agarrar fiebre, ¿vio? Volaba por el aire. Pero no era que estaba enfermo, sino que era mi estado del alma, como estaba tan mal, ¿sí? Caí en un pozo depresivo, entonces me afectó físicamente. Y empecé a adelgazar, ¿yo? ¿Sí? Y me empecé a encerrar, no quería salir, no quería hablar con nadie, no quería escuchar a nadie. Entonces le dije a mi patrón, donde yo trabajaba, si me permitía quedarme ahí. Me dijo, quédate si querés. Y me quedé ahí, vivía ahí durmiendo en el piso. No quería salir, ¿yo? Pero porque llegué a un nivel, ¿sí? De angustia, ¿vio? Pero me enfermé por esa causa, ¿vio? ¿Sí? Entonces, pues usted tiene que luchar, hermano, con la tristeza, ¿sí? Si está triste, ore al Señor. Aunque tiene que esforzarse. Bueno, Señor, dice, ore igual. Como Ana, ¿vio? Ana dice que estaba angustiada, ¿vio? Porque ella quería un hijo, pero Dios no se lo daba. Y iba todos los años, subía allá a entregar el sacrificio y ahí iba a pedir, ¿vio? Entonces se postraba en el altar y le pedía al Señor. Entonces le dijo al Señor, Señor, si vos me das un hijo, te lo voy a entregar para que te sirva. Entonces ahí entró en un convenio con Dios, ¿vio? Entonces lo tuvo hasta los 3 años y lo entregó al templo. ¿Sí? Pero ¿qué fue producto de la oración, vio? ¿Sí? Dice que oraba, no se entendía lo que decía, ¿vio? Porque Dios sabe nuestra intención, hermano, y aún nuestros pensamientos. Dice que la palabra antes que esté en nuestra boca, Él ya sabe lo que vamos a decir. Pero Él no necesita escuchar, ¿no? Igual. Yo le digo al Señor, pero ¿para qué vamos a orar si vos ya sabés lo que yo voy a decir? Ahorrame esa parte. Si vos ya conocés todo, ya sabés lo que te voy a decir, lo que te voy a pedir, ¿por qué voy a orar? Entonces, la hacemos más corta. ¿Sí? Pero lo que pasa, hermano, es que en la oración está tu fe. La oración es la demostración de la fe de la persona. La persona que no cree no ora.
Es así de sencillo, hermano. Usted no va a pedir algo que no cree que va a recibir. Gracias. Si usted no eleva una oración por algo es porque no cree. Y hay otros que piden con duda, ¿no? Bueno, si vos querés, si te parece, no sé. No, con fe, hermano, pedir con fe. Todos los que recibieron un milagro de parte del Señor porque pidieron con fe. Tuvieron fe, hermano. Creyeron. Y la fe es sacar la razón. La fe no tiene nada que ver con la razón. La fe es intangible, es un poder intangible la fe, ¿no? ¿Sí? Dice que es la certeza y la convicción de lo que no se ve. Pero está ahí. Yo no veo, pero está ahí. Y yo doy por seguro y doy mi vida que el Señor está acá. Amén. Aunque yo no vea. Gloria a Dios. Eso es fe, hermano. Gracias, Señor. La fe es intangible. Ahora, por causa de la fe, se materializan las cosas. Porque Dios ve en nuestro corazón si realmente creemos. Hay cosas que nosotros no creemos en Dios. Hay cosas que no creemos. No le creemos a Dios, hermano. ¿Vos crees que el Señor va a salvar a tu familia? Sí, si Dios quiere. Si Dios quiere. Porque a veces nuestras palabras revelan el estado de nuestro corazón, que no creemos en realidad. ¿Vos crees que Dios te puede sanar? Ojalá. 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 Nuestro lenguaje delata lo que nosotros creemos, ¿no? Por eso el apóstol Pablo dice, como creí, hablé. ¿Sí? Yo hablo porque creo. ¿Sí? Y la palabra dice, el justo por la fe vivirá. Nosotros tenemos que aprender a vivir por fe. Y el primer canal de la demostración de la fe son tus oraciones. ¿Por qué oras? Ora usted, no ora. Ore creyendo. ¿Sí? Dice que Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Pero aquel que tiene fe como un grano de mostaza le va a decir a ese monte que se mueve y el monte se va a mover. ¿Sí? ¿Sabe que la semilla de mostaza es la semilla más chiquitita de toda la hortaliza? Entonces no importa la circunstancia y la dificultad, usted ore creyendo. Ore con fe. Pida con fe. Si usted habla con el Señor, confíe que el Señor le va a responder. Pero la fe se vive, hermano. La fe no se siente, la fe se vive. Nosotros por fe hacemos cosas, hermano. ¿Sí? Lo hacemos por fe. ¿Sí? Esto es por fe, hermano. Todo lo que se hace por fe. Y la palabra dice que proviene de fe. ¿Tiene fe usted? ¿Una fe genuina, verdadera? Por eso dice el apóstol Pablo, no tener una fe fingida. ¿Yo? Yo puedo fingir la fe, ¿yo? Porque sí, yo creo, ¿yo? Pero Dios sabe que en lo interno de nuestro corazón no creemos. Que apoyamos nuestro corazón en otra cosa, ¿yo? Por eso no somos ni capaces de orar. Porque no hay una fe sincera de corazón. Porque acá no se trata de entender mucho y que la lógica a mí me encuadre, me quede todo yo. Ahora sí entiendes. 2 más 2, no. Porque a veces las cuentas del Señor son 2 más 2, 28. Y no va a entrar en tu mente. Como Dios trabaja, ¿yo? Entonces no trate nunca de razonar a Dios porque no lo va a entender. Dios no está en nuestra lógica humana, hermano. Dios no hace las cosas de una manera humana, ¿yo? Ahí está, ahí ya me acuerdo de aquel que estaba leproso, ¿yo? Naamán. ¿Se acuerda de Naamán? ¿Sí? Era un general del ejército sirio. Y tenía lepra, ¿yo? Y él tenía una criada, una muchacha que trabajaba en su casa, que era israelita. Y le dijo, ¿por qué no va a la casa del varón allá, el profeta allá? Tal vez el varón te toque y Dios te sane. No perde nada con ir. Y fue. Y llevó un montón de cosas, ¿vio? Pero mire lo que esperaba él. Él tenía una expectativa, ¿vio? Porque hay cristianos que son así, tienen una expectativa, ¿vio? Entonces esa expectativa
son el impedimento para que Dios obre, ¿vio? Porque ellos creen que Dios tiene que actuar de determinada manera, y si Dios no lo hace así, las cosas no van a funcionar. Entonces él fue, se puso delante de la puerta, lo llamó a Eliseo. Eliseo ni salió, no salió, lo mandó al criado. Bueno, decirle que vaya nomás, que se zambulla allá en el río 7 veces y va a ser sano. Le dio una orden, ¿vio? Entonces dice que se enojó en gran manera, ¿vio? Dice, porque yo pensé que el varón de Dios iba a salir, me iba a poner su mano y yo me iba a sanar. Entonces se fue enojado, ¿vio? Porque él en su mente programó algo como que Dios tendría que hacer las cosas de una determinada manera, ¿vio? Entonces le insistieron tanto, dice, pero ¿qué perdés si obedeces lo que te mandaron a hacer? Y dice, ¿no había otro río en Damasco, en Arabá, que me tiene que mandar a meter acá en el Jordán, que era uno de los ríos más mugrientos que había? Porque uno de los ríos más sucios que había era ese, el Jordán, ¿vio? No había río más roñoso que ese. Dice, acá me tengo que venir a meter. Y dice, y bueno, le dijeron, pero no perdés nada. Y se zambulló las 7 veces. Ahora dice que cuando salió del agua salió su piel como la de un niño, dice, ¿vio? Gloria a Dios. Gracias. ¿Qué estaba probando el Señor en Naamán? La fe. Si él creía lo que se le mandó a hacer. Pero él tuvo que dejar su razonamiento, su punto de vista y el parecer que él tenía de cómo tenían que hacer las cosas, ¿vio? Porque yo voy a hacer las cosas de tal manera y Dios me va a sanar. Y no es de nuestra forma, es de la manera de Dios, es como Dios quiera, como Dios te mande. Ahora si hay fe, yo voy a obedecer. ¿Sí? Entonces usted obedezca a Dios, hermano. Y empecemos por el principio, orando. Ore al Señor con todo su corazón. ¿Sí? Así que mañana vamos a convocar a toda la iglesia que venga a orar. Una hora antes. ¿Sí? Entonces a veces por eso le digo, hermano, usted tiene que poner su corazón en el propósito de Dios. A veces tenemos nuestro corazón solamente en nuestras cosas nomás, ¿vio? Yo oro por mí, por mi familia, por mis hijos, mi perro, mi gato, mi canario, todo, ¿vio? Y todo el resto del mundo parece que no existe, ¿vio? Entonces es una oración egoísta. ¿Sí? Mirá que después de vos hay mundo, ¿no? Todos tenemos que tener una misión mucho más amplia, hermano. ¿Sí? Orá por tu vida, pero orá por los demás, hermano. Orá por las almas también que se pierden, ¿no? Orá para el crecimiento de la obra, por tu ministerio, por tu llamado. Orá por cada hermano de este lugar. ¿Sí? Aprendete los nombres, o si no, anótatelo. ¿Sí? Ora, aprende a orar. ¿Sí? Que sea responsable, ¿vio? Tenemos que tener disciplina en eso. Una iglesia que ora es una iglesia fuerte. Y hay una iglesia que el poder de Dios se va a manifestar, ¿no? ¿Sí? Porque es una iglesia que ora, pero ora de verdad, ¿vio? No religiosamente. Oramos buscando la voluntad de Dios. Amén, hermano. ¿Sí? Así que vamos a agradecer al Señor, de un aplauso.